Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Le sorprendió a usted ayer la dimensión de la protesta de los pensionistas? Bueno, estaban muy enfadados y sabemos que hace mucho tiempo que los pensionistas tienen pensiones de miseria y por eso están muy enfadados y enfadadas. Así que, digamos, por esa parte no me sorprendió, pero es verdad que fue inmensa la movilización, que llegaron a las puertas del Congreso y que, vamos, estuvimos un rato hablando con ellos, cada uno y cada una pues nos contaba su situación particular, pero desde luego nos han dado un ejemplo. No solamente cuando eran más jóvenes pelearon los derechos de los que ahora disfrutamos las generaciones que hemos venido después y nos han enseñado a construir este país, esas generaciones, a las nuevas, sino que ahora nos están de nuevo enseñando el camino, ¿no? Y diciendo que hay que pelear nuestros derechos y que no van a permitir, como decían ayer, Mariano Corleone nos roba las pensiones, pues que no lo van a permitir, ni van a permitir que nos quiten los derechos que ellos ayudaron a conquistar, ¿no? Pero la oposición tiene alternativa, porque antes estábamos debatiendo aquí, claro, decía Paco Marguenda, Manuel Cobo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo si es que no hay? ¿Cómo mantenemos un sistema de pensiones que yo creo que es una referencia mundial? Creo que somos un ejemplo para la mayoría de países del mundo, pero claro, que está en peligro. Es decir, ¿cómo conseguimos los ingresos necesarios para sostenerlo? Bueno, dinero hay, lo que pasa es que ahora se va a rescatar autopistas, a construir aeropuertos sin aviones, a dineros y a cuentas en Suiza y en Panamá. En fin, cuando gobierna un gobierno corrupto que ni siquiera es capaz de gestionar bien sus propias cuentas y que está en los juzgados por tener toda una contabilidad B con la que iba dopado a las elecciones, pues ¿qué puedes esperar que haga con las cuentas de un país? Pues absoluta incompetencia y decir, ¡ay, no hay dinero para las pensiones! Pero evidentemente sí que hay dinero para las pensiones. ¿Qué hace falta para eso? Pues buscar un suelo de ingresos, de dónde tenemos que sacar el dinero para financiar suficientemente las pensiones, que por cierto, eso lo dice la Constitución. El gobierno del Partido Popular incumple la Constitución también en materia de pensiones, y después haciendo que haya trabajos dignos, porque así las cotizaciones serán dignas y por tanto las pensiones también lo serán. Pero te puedo asegurar, Antonio, que simplemente con que los que más tienen no puedan llevar su dinero a paraísos fiscales, sino que tributen en España, con eso ya tendríamos bastante más dinero para hacer unos arreglitos necesarios y urgentes en las cuentas de nuestro país, y eso los pensionistas lo tienen más que claro. Yo creo que es posible. Hemos presentado 2 iniciativas ya en el Congreso para esto, una que está vetada, que habla de reformar en general el sistema de pensiones, y otra para derogar el factor de sostenibilidad, que es una de las cosas que Partido Popular y también Partido Socialista han defendido y que impide que las pensiones vayan a la par que la subida del IPC, que se vuelva a vincular la subida de las pensiones a los precios del consumo para que las pensiones sirvan para pagar lo que la gente tiene que consumir. Y eso está presentado desde enero y vamos a ver si el Gobierno no lo veta y lo podemos defender aquí. No sé si conoce el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña. Acaba de hacerse público el barómetro mes de enero y, atención, Esquerra estaría por delante ahora mismo de Junts per Catalunya, pero sobre todo hay un bajón de casi 8 puntos respecto a los partidarios de la independencia. No sé si le sorprende un dato de estas características. ¿Cómo baja la, digamos, pasión o el seguimiento por la independencia en Cataluña? No he visto la encuesta, me acabas de dar los datos primeros, así que voy a estudiarla con un poco más de detenimiento, pero creo, Antonio, que en Cataluña mucha gente está ya cansada, también ocurre en España, de ver que no hay solución política y que cada vez hay, pues bueno, 2 caminos que se enconan más y que continúan con un conflicto que no tiene ninguna posibilidad, al parecer, de encontrar puentes y de encontrar soluciones. Y creo que eso puede explicar también parte de lo que podría ser desapego, creo yo, a cómo estamos gestionando esta situación, cuando lo más fácil sería, como ocurre normalmente con las cosas importantes de la vida, que los ciudadanos y las ciudadanas sean los que hablen directamente. No que los ciudadanos tengan que delegar con su voto a que los políticos encontremos soluciones, sino que les preguntemos directamente a ellos qué tiene que ocurrir. Eso es lo que hemos defendido nosotras siempre, y que hace falta solución política para un problema que es político y que, sin embargo, cada vez vemos más que con el Partido Popular gobernando se judicializa y se intenta abordar solamente a través de los jueces y de la Fiscalía, ¿no? Le pido 2 respuestas rápidas. ¿Está en riesgo la libertad de expresión con lo que estamos viviendo ahora o simplemente es, digamos, una borrasca temporal?
está en riesgo y está dañada. Así lo dice el New York Times, así lo ha dicho desde hace mucho tiempo Amnistía Internacional, que con la ley Mordaza está en serio riesgo la libertad de expresión, que es un derecho fundamental y que además está en la base de la posibilidad de conseguir otros derechos, porque para conseguir pensiones dignas, educación pública, sanidad pública, hace falta que la gente pueda salir, como ayer salieron nuestros mayores, a la calle a defender esos derechos. Así que la libertad de expresión es un derecho fundamental que está a la base de poder conseguir otros muchos derechos, el derecho de huelga, el derecho a una pensión digna, a una sanidad, a una educación, a la dependencia y, por tanto, pues otro motivo más para echar al Partido Popular, que, por cierto, se está quedando solo en algunas votaciones. A lo mejor Ciudadanos y el Partido Socialista deberían pensar en cómo y por qué siguen dando su apoyo al gobierno de M. Rajoy cuando después, por ejemplo, cuando toca votar sobre la igualdad retributiva o sobre la ley LGTBI, el Partido Popular se queda solo. Son dos propuestas que esta misma semana hemos traído a la Cámara Unidas Podemos, con el trabajo, por supuesto, de la sociedad civil, y el PP se ha quedado solo. Así que a lo mejor quien le está dando soporte a M. Rajoy se debe pensar que hay posibilidad de construir alternativa y que estos corruptos no tienen por qué seguir gobernando y rompiendo los derechos y las libertades fundamentales de los españoles y las españolas. Irene Montero, diputada, gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Antonio.